Es un placer saludarles. Un saludo muy especial a don Federico Campos, quien amablemente accedió a regalarnos esta charla en nuestra semana de transversalización de un tema que con el avance de la tecnología y pues la llegada de las redes sociales resulta de suma importancia y muchísimo más viniendo de boca de un experto como es nuestro expositor de hoy. Para los que no lo conocen, don Federico es licenciado en Derecho y magíster en Ciencias Penales por la Universidad de Costa Rica, máster en Administración de Justicia Penal por la Universidad Nacional. Asimismo, realizó estudios de posgrado en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, en España. Fue funcionario judicial durante 13 años y actualmente se desempeña como abogado litigante y es profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Costa Rica. Entonces, bueno, como ven, tenemos un invitado de lujo y yo no les quito más tiempo, por lo que le cedo el micrófono y le reitero las gracias a don Federico por acompañarnos. Ya, estaba quitando el micrófono. Muchas gracias, Roberto, por la presentación y por la invitación que se me hizo a esta actividad. Realmente me siento muy complacido de colaborar con la Universidad de La Salle y particularmente con usted, Roberto, atendiendo la invitación y que se me haya tomado en consideración para yo pues hablar un poquito sobre un tema que la manera como lo voy a exponer es más que todo para provocar, ojalá, la discusión, las intervenciones, las opiniones de todos ustedes, porque me parece que es un tema muy importante, es un tema de mucha actualidad y es un tema que realmente, así como hay opiniones legales y jurídicas, también hay opiniones no jurídicas y que son pues válidas, son inquietudes que tiene la gente y realmente todo lo que tiene que ver con el honor específicamente y con el tema o la exposición del honor, los riesgos, el tratamiento del honor, etcétera, frente a los medios electrónicos, redes sociales, otros medios de comunicación, mensajes de texto, WhatsApp, etcétera, definitivamente es un tema de interés de todos, abogados y no abogados. Es decir, tiene una connotación jurídica, pero también tiene una connotación no jurídica o podríamos decirlo fáctica, que es importante para todos. ¿Por qué? Porque todos usamos las redes sociales todos los días, todos opinamos en las redes sociales, todos criticamos al presidente, todos atacamos a Trump, inclusive, por el debate de ayer, pero todos también, o mucha gente, muchísima gente, por no decir todos, opina, critica y lanza comentarios dirigidos también hacia personas comunes y corrientes como lo somos nosotros, ¿verdad? Ya no solo gente que ocupa puestos de función pública a nivel nacional o internacional, sino nosotros mismos en nuestro, digamos, en nuestra cotidianidad estamos usando las redes sociales constantemente y eso ha significado que efectivamente pues se den situaciones todos los días donde se lesiona el honor. Entonces, entender el límite cuando se transgrede el honor, y esto se podría convertir en un delito que genera responsabilidad penal y además responsabilidad civil, y cuando no es así, pues hay una línea muy delgada que no todo el mundo la conoce, ¿verdad? Y tampoco es que tiene por qué conocerla, la gente no necesariamente tiene que saber o conocer esos límites, y es allí donde están los problemas. A pesar de que la lógica nos podría indicar, inclusive sobre todo a las personas que no son abogadas, pero con más razón a los que somos estudiantes o son estudiantes de Derecho aquí en la universidad o ya somos abogados, pues que podríamos tener una noción tal vez más clara de que efectivamente se está incurriendo en un eventual delito por lesión al honor. Entonces, pero es importante, ¿verdad? Porque la gente a veces, nosotros los abogados y los estudiantes de Derecho también tenemos, creo yo, el deber de hasta explicarle e instruir a nuestros pares, a nuestros familiares, a nuestros amigos de este tipo de que se dan en las redes sociales, que se dan en el día a día, en la cotidianidad, y que podrían hacernos, sin darnos cuenta, incurrir en un hecho delictivo. Entonces, el tema del honor, obviamente es importante. El honor siempre ha sido, ¿verdad? Desde quienes leímos El Quijote u otras novelas donde el honor ha sido tema de tratamiento, ¿verdad? Y de profundidad, por la importancia que tiene ese valor. Es un valor sumamente importante a nivel social, es trascendental para los seres humanos,
tener un honor, una reputación, un buen nombre para desarrollarnos en sociedad a todos los niveles, ¿verdad? No solo a nivel personal, profesional, comercial también, ¿verdad? El honor nos puede permitir tener relaciones comerciales saludables, sanas, relaciones bancarias, etcétera, ¿verdad? Y efectivamente, pues es tan importante el honor que siempre ha sido no solo de tratamiento de novelas y de películas también, sino que efectivamente es uno de los derechos de la personalidad. Desde que estudiamos Derecho, dirigiéndome principalmente a los estudiantes de Derecho de La Salle, y en los cursos de Derecho Privado, ¿verdad?, donde se habla de los valores de la personalidad, uno de los más importantes o uno de los que se habla es del honor, ¿verdad? Y yo creo que todos sabemos que el buen nombre, el honor, la reputación es un valor importantísimo a nivel de nuestra sociedad, y uno, después de la vida, ¿verdad?, uno de los más importantes que todos tenemos que cuidar, pero no solo cuidar, sino también respetar. Entonces, no por casualidad se decidió tutelar penalmente el honor. Y esto lo digo también porque hay corrientes, ¿verdad?, que desde hace algún tiempo para acá vienen impulsando también la posibilidad de despenalizar los delitos contra el honor. Y esto viene también de alguna manera impulsado por un sector de la prensa que piensa o considera que el honor penalizado o incluido en el Código Penal es una especie de amarra o una especie de mordaza a la libertad de prensa, lo cual me parece a mí es un argumento falaz, porque quien ejerce responsablemente la libertad de prensa no se debería de preocupar que hayan delitos contra el honor, inclusive que haya sanciones penales hasta, estoy exagerando obviamente, de cadena perpetua o de pena de muerte, si se ejerce responsablemente el honor. Entonces, no tienen cabida realmente estas solicitudes o estas propuestas que pretenden despenalizar los delitos contra el honor, porque definitivamente es y sigue siendo igual que la vida humana, o no, igual no que la vida humana no, pero tan importante como la vida humana, ninguno es más importante que la vida humana, pero sigue siendo un valor de los más relevantes de la personalidad. Y obviamente merece una tutela penal precisamente para que quienes transgreden, ya sea porque lo hagan a través de la prensa o porque lo hagan en un ataque o en un arranque de cólera, o quienes se dedican sistemáticamente a lesionar el honor de otras personas, porque hay quienes se dedican precisamente a eso, a insultar. Hay gente que tiene esa psicopatía, ¿verdad?, de insultar a las personas a través de las redes sociales, y algunos de ustedes me imagino que se les van a la mente nombres y apellidos. Definitivamente hay que, de alguna manera, o las víctimas de esos ataques contra el bien jurídico honor tienen que tener una posibilidad de proporcionalmente poder pedir resarcimientos, sanciones y resarcimientos desde el punto de vista penal. Entonces, quienes proponen la despenalización, claro, también proponen, y esto no lo puedo dejar de lado, que se haga a través de la vía civil, ¿verdad? Sin embargo, la vía civil, a pesar de las reformas que ha tenido o se han realizado en relación con el Código Procesal Civil, que en teoría lo haría más expedito los procesos civiles por daños y perjuicios, desde mi punto de vista, si bien es cierto, es una opción la parte indemnizatoria nada más, que es quienes proponen que sea por la vía legal civil únicamente, que se tutele el honor, desde mi punto de vista, pues no es así. Y no es así nada más, o no es suficiente, porque, repito, el honor sigue siendo uno de los valores más importantes para las personas, para los seres humanos en la sociedad, y quienes transgreden el honor, evidentemente deberían de también hacerse responsables desde el punto de vista penal. No me gusta decir que el derecho penal tiene una finalidad disuasoria necesariamente en la sociedad, pero definitivamente las prohibiciones penales también están en la ley para que la gente sepa a qué atenerse. Y en la medida en que la gente sepa que hay una sanción penal, que bien, si bien es cierto, de 10 multas, no es de pena de prisión, por eso es que es una vía proporcionada y racional para reaccionar frente a las lesiones al honor, definitivamente hay gente que se contiene, o hay gente que se ve disuadida de ofender o de lesionar el honor cuando se sabe que está en la vía penal una eventual sanción por haberse cometido un delito contra el honor. Repito, no es que estoy de acuerdo jamás con las finalidades preventivos generales negativas
de la pena de prisión, ¿verdad? Donde lo que se busca es meter miedo a la gente. No estoy hablando de la finalidad de la pena propiamente, pero sí de la finalidad del derecho penal en general, que es de alguna manera dirigir las conductas de los ciudadanos. Y creo que hoy día, con el desarrollo de las redes sociales y de la tecnología, con mucho más razón, en los últimos años, se ha tornado necesario la tutela del honor. Si siempre había sido importante, ahora con mucho más razón, porque todas las personas, todos los que estamos aquí conectados, estamos también bajo el riesgo de que nuestro honor, nuestra reputación se vea afectada, se vea dañada por terceras personas que simple y sencillamente se dediquen a injuriar, difamar o calumniar. Entonces, habiendo hecho referencia a esta relevancia del bien jurídico honor, paso a hacer mención a los delitos contra el honor, ¿verdad? Y vamos a más o menos ir viendo las formas como hoy día a través de las redes sociales o los medios electrónicos se dan estas injurias, estas calumnias o estas difamaciones. ¿Por qué? Porque el hijo de putazo, ¿verdad? Perdón la expresión, pero quiero hablar así coloquialmente, pero el hijo de putazo que antes le daban a la gente en la calle, cara a cara, ahora generalmente es a través de las redes sociales, ¿verdad? Y hay un fuerte grupo de personas, de seres humanos, que se envalentonan, ¿verdad? O se sienten muy machitos o machitas con un teléfono en la mano, y es tan peligroso hoy día un teléfono casi que como un arma de fuego, ¿verdad? Donde precisamente se dispara a lo loco y se insulta y se ofende a las personas y no les importa dañar o afectar su honor. Entonces, estas ofensas o estos lesiones al honor que se dan de diferentes maneras, evidentemente se facilitan hoy día para quienes las cometen, pero no solo para los que los cometen en perjuicio de sus víctimas, sino que cualquiera de nosotros, ¿verdad? También en una situación de desequilibrio emocional por cualquier situación que nos esté pasando, porque andamos estresados y porque tuvimos un conflicto amoroso, y lo digo el amoroso porque también los conflictos amorosos dan pie, ¿verdad?, para que se den mucho este tipo de reacciones que son básicamente llevadas a cabo, realizadas inclusive en estados de emoción violenta, ¿verdad?, donde efectivamente pues la gente, cualquiera de nosotros podría caer en una situación de esta. Entonces, aparte de todo lo relacionado con el uso responsable de los móviles, de las computadoras, de las redes sociales y de todas las formas de comunicación electrónica, que obviamente nos plantea todo un tema ético, ¿verdad? Hoy día, y si tenemos o no, y eso nos lleva a digamos, a las reflexiones en relación con la educación que tenemos que darle a nuestros hijos para que hagan buen uso y un uso racional de las redes sociales, también en este sentido respetando a las demás personas y todo el bullying cibernético que está detrás o que puede estar detrás de, el tema de la tecnología. Evidentemente, o también tenemos que tener mucha conciencia nosotros de que como seres humanos podemos ser muy vulnerables, no solo a caer en un delito contra el honor, sino también a ser, obviamente, víctimas de delitos contra el honor hoy día. Entonces, estos delitos que están en el Código Penal, en el código que ya tiene 50 años, que data desde 1970 y cuyas normas, como las injurias, las calumnias, la difamación, las ofensas a la memoria de un difunto, la difamación de personas jurídicas, estos delitos que han existido durante los últimos 50 años, siguen teniendo hoy una gran vigencia con el tema de las redes sociales, con el tema del uso de la tecnología, y lo único que ha cambiado es la forma como se lleva a cabo la lesión del bien jurídico que está tutelado a través de estos delitos. Entonces, un poco para repasar y con simpleza decir o recordarles, estoy seguro que la mayoría, por ser estudiantes y abogados, pues saben qué significa cada uno, pero bueno, sabemos y conocemos todos que las injurias son efectivamente esas ofensas que se dan de manera directa o dirigidas hacia una persona en específico, ya sea porque se las dije cara a cara o porque en una red social escribí la ofensa con nombres y apellidos, pero que va dirigida hacia esa persona. Ya sea porque se la escribí en su perfil de Facebook, porque se la mandé por WhatsApp o porque en un grupo de WhatsApp yo mencioné el nombre de esa persona sabiendo que esa persona estaba allí, efectivamente. Entonces, dice el Código Penal, ¿verdad? Y habla de la pena de multa, que quien ofendiere de palabra o de hecho
en su dignidad o decoro a una persona, sea en su presencia o sea por medio de una comunicación dirigida a ella. Es decir, como dijimos ahora, sea en su presencia, pero hoy día tenemos que entender esa presencia, no solo la presencia física, sino esa presencia virtual, como estamos aquí en este momento, ¿verdad? Precisamente, que si a mí se me ocurriera en este momento dirigirle una ofensa a Roberto Guerrero, obviamente estamos aquí presentes virtualmente, pero que efectivamente estaría dentro de la tipicidad penal también la presencia virtual, porque sabemos que no solo la presencia física, porque si el código hubiera dicho presencia física, ahí sí estaríamos complicados con la presencia virtual o con la interpretación de la presencia virtual, pero decir solo presencia, y ese sea en su presencia o por una comunicación dirigida a ella. En todo caso, la comunicación pues también la podemos entender como esta que se está llevando a cabo en este momento de manera virtual. Pero son esas ofensas directas, dirigidas específicamente a una persona. Ahora bien, aquí me interesa hacer este matiz. Hay muchas personas que utilizan las ofensas o las injurias indirectas. Es como que voy a hablarle a Pedro para que entienda a Juan, ¿verdad? Sí, es que el abogado penalista, gordito, de barba blanca, pelón, que vive en Freses de Curriabat, o sea, no está la ofensa dirigida con nombres y apellidos, pero no les cabe la menor duda que se están refiriendo a mí, ¿verdad? Estas ofensas indirectas también se utilizan mucho en las redes virtuales o en las redes sociales, y la gente cree que haciéndolo de esta manera o no diciendo los nombres y apellidos, ya por eso está salvado o salvada, ¿verdad? Cuando lo hacen, cuando precisamente yo en un eventual inclusive proceso penal logro dar con 4 o 5 testigos que efectivamente lograron tener la interpretación de que esas indirectas se referían a Federico Campos, ¿verdad? Un gordito, simpático, pelón, barba blanca, etcétera, ¿verdad? Y no hay duda de que se está refiriendo a esta persona, y obviamente después de la descripción viene la ofensa. Definitivamente, pues también, ya sea por las redes sociales, en presencia virtual o en presencia física, pues se está realizando la ofensa. Que repito, es que alguna gente dice, sí, yo ofendí, pero yo no dije el nombre. No, pero es que si la interpretación no nos lleva a la menor duda de que se trata de esa persona, también se da la injuria, ¿verdad? En ese sentido. El otro delito, también muy comúnmente, que existe, que ha existido siempre, que lo vemos también frecuentemente en las redes sociales, es el de la difamación. Que la difamación es precisamente, ya es petar ofensas o propalar, como dice el código, especies idóneas para afectar o deshonrar a una persona. Pero entonces ya aquí la diferencia con la injuria es que ya no es la ofensa directa o en presencia o con indirectas, pero que sabemos que es hacia una persona en particular, sino que ya es hacia terceras personas o hacia una pluralidad de personas, hacia un grupo, precisamente para que ese grupo también reciba la ofensa que se está lanzando contra esa otra persona y se enteren lo que yo estoy contando. Entonces, muchas veces podemos o se puede cometer el delito de injuria y difamación, porque la gente normalmente, y yo he visto que la gente repite a veces sin saber la diferencia, ¿verdad? Es que yo lo voy a acusar por injurias, calumnias y difamación. Por injurias, calumnias y difamación, que así que lo dicen así, como si fuera un estribillo, ¿verdad? Injurias, calumnias y difamación. Y no saben, y no necesariamente se da el concurso de los delitos, ¿verdad? O la misma lesión a estos diferentes bienes jurídicos con una sola acción, que podría darse como podría no darse. ¿Por qué? Porque si entonces yo le dirijo la ofensa a una persona en particular y la dirijo dentro de un grupo de WhatsApp o la anoto en una red social o comento una noticia, por ejemplo, de Cere Hoy o una noticia de Repretel en los comentarios, ¿verdad? Porque no es solo que yo haga la publicación directa, sino que yo también a través de los comentarios puedo o las opiniones, ¿verdad? Puedo perfectamente estar ofendiendo el honor o dañando el honor de una persona, y ya lo hago donde hay una pluralidad de personas, o que yo lo hago adrede precisamente a sabiendas o con el propósito de que otras personas escuchen o lean esa ofensa, pues obviamente allí se comete, además de la injuria, también se comete la difamación, ¿verdad? Entonces es muy normal o es muy usual que cuando nos metemos en las redes sociales leamos, ¿verdad? Todos los días diferentes comentarios que van dirigidos
contra una persona en particular. Y ahorita voy a hacer la diferencia, ¿verdad?, entre lo que es el honor de un funcionario público y el honor de una persona particular, ¿verdad? Porque los funcionarios públicos no es que no tienen honor, claro que sí, pero sí hay, y así ha sido desarrollado por la doctrina de la jurisprudencia también, tienen que tener un nivel de tolerancia mayor. Es decir, el colchón de los funcionarios públicos tiene que ser más grande, o la concha de los funcionarios públicos tiene que ser más grande que la de cualquiera de nosotros, ¿verdad? Que no somos funcionarios públicos y que no estamos expuestos al escrutinio público. Y ahí obviamente es una valoración que se tendrá que hacer en cada caso si se deshonró o no al funcionario público, ya sea presidente, ya sea ministro, ya sea una persona que ocupe otro puesto, no necesariamente un funcionario público, sino inclusive podría ser un candidato presidencial, pero que el tema sea de interés público, ¿verdad? Porque ahí está el tema del rol del puesto, de la función que ocupa a nivel social, pero también el interés o el contenido de lo que efectivamente se está diciendo. Pero ya voy a retomar esos dos detalles. Lo que les quería decir era que efectivamente cuando las ofensas están dirigidas a que sean leídas o se realizan en un muro, en un perfil o en un grupo de WhatsApp, por ejemplo, donde hay personas, una pluralidad de personas que van a leer esa ofensa o ese comentario que va a dañar el honor, efectivamente se comete también el delito de difamación. Y la calumnia está relacionada con la afirmación falsa de un delito. ¿Y qué es la afirmación falsa de un delito? Decirle no solo a una persona, digamos que una calificación legal específica como que esta persona es un homicida, cometió un delito de estafa, falsamente, ¿verdad? Todo lo que estoy diciendo es falsamente. Esta persona es un femicida o un feminicida, pero también hay formas de calumniar sin que necesariamente se haga referencia a la calificación legal, ¿verdad? Es que este es un pillo, este es un delincuente, este es un, no sé, vamos a ver, un ardicioso, hablando del ardiz de las estafas, este es un choricero, ¿verdad? Hay formas también coloquiales que no necesariamente describen específicamente una calificación legal, con las que yo también, al hacer referencia falsamente a la eventual comisión de un delito, podría estar también calumniando a una persona. Y aquí también es importante que las personas pueden creer, y esto es un error en este tipo de delitos contra el honor, y lo hacen mucho a través de las redes sociales, que por decir la verdad tienen una licencia para ofender cuando se trata de una persona que pudo haber sido condenada en el pasado por un delito que ya cumplió. Y aquí es importante hacer el siguiente matiz en relación con estos delitos. ¿Por qué? Porque yo podría perfectamente estar diciendo la verdad de que esta persona es un estafador y efectivamente hay una prueba de que cometió un delito de estafa y de que fue condenado y que fue 5 o 10 años a la cárcel, pero eso no significa, aunque podría ser que descarte y yo diga, sí, es que yo estoy diciendo la verdad, entonces como el delito de calumnia es la afirmación falsa de un delito y yo no estoy diciendo ninguna falsedad, podría ser que efectivamente no esté cometiendo el delito de calumnia, pero sí el delito de difamación o sí el delito de injuria. Entonces, es allí, por ejemplo, en ese juego de concursos, ¿verdad? Que les mencionaba antes, donde podrían perfectamente darse o no darse la calumnia, creyendo yo que, como lo estoy diciendo, estafador, aquí que condenaron, y lo digo delante de todos, pero sí podría estarse cometiendo la difamación y la injuria. Y pongo el siguiente ejemplo. Se me ocurre que están estamos, digamos, en una reunión de padres de familia en un colegio, y yo me levanto, ¿verdad? Y digo, es que, bueno, y por ejemplo, estamos planeando hacer una rifa ahí para recaudar fondos para los hijos nuestros, y entonces fulanito dice, bueno, yo voy a llevar el control del dinero, y que yo me levante y diga, no, señor, usted no, porque usted fue condenado por estafa y usted se va a robar esa plata. Y entonces, al decir yo eso, y efectivamente esa persona estuvo en la cárcel por estafa, podría no estarlo calumniando, pero al haberlo dicho delante de las demás personas, ya sea que supieran o no supieran que esa persona cometió un delito de estafa, estoy difamándolo y estoy injuriándolo, ¿verdad? Por eso es que hay que tener mucho cuidado con eso, y la gente cree, sí, pero es que como yo le dije la verdad, yo no cometí ningún delito. No, señor, es que usted no siempre, diciendo la verdad,
se va a liberar de otros eventuales delitos. Y con mucho más razón en las redes sociales, ¿verdad? Que ustedes todos los días ven en las redes sociales, en grupos de WhatsApp, o se han enterado de que efectivamente hay gente que se dedica precisamente a dañar o a lesionar el honor o a chismear, o con el cuento del chisme, ¿verdad? Daña el honor de una persona haciendo afirmaciones que efectivamente yo tengo conocimiento y tengo conciencia y lo hago con toda la intención, o el dolo, con el conocimiento y la voluntad, de que efectivamente sé que estoy dañando el honor de una persona, lo estoy dejando mal delante de una pluralidad de personas que podrían saber sobre ese eventual delito como podrían no saberlo, ¿verdad? Entonces, claro, si además yo le digo a una persona algo falso, lo digo en un grupo, y esa persona está dentro del grupo, ahí estoy sí cometiendo el delito de calumnia, difamación y el delito de injuria, los tres juntos, ¿verdad? Pero no necesariamente participan o concursan los tres delitos con una sola acción. Ahora bien, les decía antes que está el tema de la verdad y está el tema de la función pública, y lo digo porque también a nivel de redes sociales y a nivel de grupos, bueno, hoy día es casi que un deporte, ¿verdad? Pero casi que diario. Yo estoy en diferentes grupos de redes sociales y yo lo veo ahí diariamente, ¿verdad? Que ataquemos, que mencionemos, que despotriquemos contra los funcionarios públicos, ¿verdad? Yo digo, y en relación con eso, ¿verdad? Es importante por lo menos dejar claro que cuando hay un interés público de por medio, ¿verdad? Cuando estamos ahí discutiendo, por ejemplo, sobre el tren eléctrico, sobre el préstamo del Fondo Monetario Internacional, y entonces de alguna manera al calor de las discusiones vienen a saltar o a resurgir los epítetos, ¿verdad? Siempre y cuando de alguna manera estos tengan que ver con el contenido, con la sustancia, que a veces es muy difícil delinear eso, ¿verdad? Pero que con la sustancia del tema de interés público que se está discutiendo, de alguna manera allí hay una digamos, no se incurre en injuria o en difamación si yo, por ejemplo, me refiero así a un funcionario público, que además, como les decía antes, doctrinalmente y jurisprudencialmente, pues también ya se ha establecido que los funcionarios públicos o quienes son personas sometidas al escrutinio público tienen que soportar un nivel o hay un nivel de tolerancia mayor que deben de tener en relación con las opiniones de la gente. Pero obviamente todo tiene un límite, eso no significa de ninguna manera que yo me voy a sobrepasar y perfectamente, si yo hago un insulto, una ofensa grave dentro de una red social o dentro de las líneas de comentarios de un periódico, de lanación.com, de CROI, o del Repretel, o de Telenoticias, de todos los que a ustedes se les ocurra, podría yo perfectamente verme en riesgo, si yo fui el que cometí la ofensa, de que un funcionario público venga y me diga, señor, aquí hay una querella, venga, y si usted no está, se pasó de las rayas o se pasó de las líneas que precisamente la ley le permite, con el tema del funcionario público y también con el tema del interés público de por medio, entonces usted podría eventualmente verse sometido a un proceso penal, a una querella privada por delitos contra la norma. Hoy día también vemos los delitos de difamación de personas jurídicas, ¿verdad? Se atacan empresas, se atacan a periódicos, se atacan a diferentes personas jurídicas que también tienen honor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los nombres comerciales, las marcas, son tan importantes hoy día a nivel comercial y además juegan un papel, un rol tan importante a nivel de redes sociales hoy día, que también atacar o denigrar a una empresa o a una marca y decir que es que, no sé, la soda de fulanito de tal, ahí solo venden cochinadas horribles, y que yo vi ahí falsamente, obviamente, y lo hago con toda la mala intención, que no se lavan las manos y que entonces todo lo hacen de manera asquerosa y no vayan ahí a comer. Eso lo vemos mucho en las redes sociales, ¿verdad? Gente que recomienda, y claro, aquí venimos a la discusión nuevamente, ¿es de interés público? No, eso que está recomendando podría ser, pero si lo que está diciendo es una mentira o una exageración, porque también la exageración podría entrar dentro de la discusión de lo que estamos hablando, podría cometerse el delito de difamación de persona jurídica. Entonces, también vemos en las redes sociales, y también los que somos abogados podríamos atender consultas y eventualmente plantear querellas contra personas que difaman personas jurídicas o empresas y que efectivamente pues podrían encuadrar dentro de cualquiera de las figuras que hemos
que hemos visto antes. ¿Por qué? Porque las personas jurídicas, al igual que las personas físicas, también tienen honor. Y evidentemente se puede cometer daños materiales si, por ejemplo, a raíz de esos comentarios se producen pérdidas, pero también daños morales se pueden solicitar como indemnización cuando precisamente el prestigio de una marca o el buen nombre de una empresa a nivel social se ve reducido por comentarios de este tipo que salgan a nivel de redes sociales o por medios que se hagan por medios electrónicos. Que ustedes bien saben que efectivamente quienes realizan este tipo de acciones deberían de tener noción, como la tenemos, estoy seguro, que la mayoría, de que efectivamente cualquier comentario que yo haga de esta naturaleza podría convertirse en viral en cuestión de pocos minutos, ¿verdad? Y que efectivamente llegue a una pluralidad de personas donde ni siquiera tengamos noción de la cantidad de personas que leen. Porque podríamos, por ejemplo, para magnificar o cuantificar el daño material o el daño moral, ver la cantidad de likes o la cantidad de comentarios ofensivos que puede tener una publicación, ¿verdad? O un comentario que además tiene sus subcomentarios debajo de ese comentario, ¿verdad? Y eso podría darnos una idea a la hora de plantear una querella y de ofrecer la prueba que efectivamente el daño fue grande, ¿verdad? Pero a veces no es solo eso, ¿verdad? Si eso le he dado yo un pantallazo, le hago un screenshot o le doy varios reenvíos, eso también podría magnificarse y convertirse viral y yo perderle la pista y el control a esas ofensas que se dan a través de redes sociales o a través de medios electrónicos. Otro de los delitos al que quiero hacer referencia, que también es muy dado en las redes sociales, es el delito de la ofensa a la memoria de un difunto, ¿verdad? Hay gente que se vale de personas fallecidas, y podríamos inclusive hablar de estos casos recientes, ¿verdad?, de femicidios, etcétera, donde hay gente que siempre comenta en perjuicio del honor de las víctimas y se le podría perfectamente con sus comentarios estar lesionando el honor de esas personas que ya están fallecidas. Recuerdo hace un par de años, cuando fue o un poquito más, cuando fue digamos, la época de las elecciones, un precandidato presidencial que lanzó ofensas terribles contra un expresidente de la Sala Constitucional, don Rodolfo Pisa Escalante, y dijo unas barbaridades relacionadas con licor, etcétera. Tal vez algunos recordarán quién fue y además qué se dijo, ¿verdad? Eso fue un caso típico, ¿verdad? No, creo que no se hizo por razones más políticas de conveniencia, porque a veces también el riesgo de presentar una querella, y dependiendo de la persona a quien se está querellando, podría ser más grande el asunto, ¿verdad? En afectación del honor de la persona, pero eso en particular fue un caso de libro, ¿verdad? De libro, prácticamente, de cómo es que se realiza o se lleva a cabo una ofensa a la memoria de un difunto. Al final no sé cómo no se querelló, pero se pudo haber perfectamente querellado y hay que tener mucho cuidado también cuando se opina o se hace referencia a personas que han fallecido y que efectivamente merecen también la tutela del honor y de la memoria que efectivamente dejaron con nosotros. Quería hacer otro matiz también en relación con el tema de las difamaciones, de las injurias y de las calumnias, con el tema de la verdad. Alguna gente cree con el tema de la verdad, como lo decía ahora, que diciéndole estafadora a una persona que ha sido efectivamente, ha cometido el delito de estafa, ya ha cumplido una sentencia en la cárcel por estafa, que efectivamente no incurre en ningún delito, pero como decíamos ahora, puede ser que no incurra en una calumnia, pero sí en una difamación, o solo en una difamación, o también en una injuria si se lo dice en su presencia o de manera directa. Y hay otro ejemplo que yo también pongo, no necesariamente el de una persona que haya cometido un hecho delictivo, porque ahí es donde era para hacer mención o referencia a la calumnia, pero también hay gente que cree que diciendo la verdad de un hecho que no necesariamente tiene que ver con un delito, está con la licencia o con la permisión de efectivamente decir la verdad. Entonces yo pongo el ejemplo siempre de que si yo me paro frente a la casa de una persona, un hombre o una mujer que se dedique a la prostitución, yo no puedo pararme ahí afuera y decir, hey, aquí, señores vecinos, ¿sabían que aquí vive una prostituta en esta casa? ¿Verdad? Porque aunque no estoy refiriéndome a un delito, porque la prostitución no es un delito, sí, evidentemente la estoy difamando. Y entonces, una vez más, el ejemplo, ¿verdad? Sí, pero es que yo estoy diciendo la verdad. No, es que aunque usted diga la verdad, por más prostituta que sea, por más estafador que sea, también tienen honor, que es lo que pareciera alguna gente no entiende, que cuando dice este tipo de cosas, inclusive cuando se las decimos al presidente, yo no niego que las pienso, pero por esto que les estoy hablando no las escribo, pero
cuando las expresamos, las escribimos o las decimos, también el presidente tiene honor, también Donald Trump tiene honor, también la prostituta tiene honor, también la persona que cumplió una sentencia en la cárcel tiene honor, también el que le pegó a la esposa o el que le pegó a los chiquitos y estamos exponiéndolo públicamente, también el novio o la novia que le dio vuelta a su pareja, también tienen honor, y yo no puedo, por el hecho, o por un despecho, por el hecho de estar en una situación de despecho o de cólera o de emoción violenta en ese momento, sentirme en la libertad o con la licencia de hacer comentarios a través de las redes sociales exponiendo una situación. Que mucha gente que lo hace, cuando otras personas en frío les dicen, mira, yo creo que te vas a meter en una torta diciendo eso que acabas de poner o acabas de escribir, mucha gente lo quita rápidamente, ¿verdad? No sé si ustedes han visto, ¿verdad? Hay ofensas que circulan y de cuestión de 15 minutos o de horas ya no las encontramos. ¿Por qué? Porque precisamente muchas veces al calor se dicen esas cosas o se ofenden el bien jurídico honor de diferentes formas, con fotografías también, ¿verdad? Obviamente. Y efectivamente la gente corre a eliminar, porque lo que trata de eliminar no solo es la prueba, sino efectivamente el hecho típico antijurídico y eventualmente culpable que evidentemente está quedando ahí en constancia en las redes sociales. Pero a veces, por más que yo lo borre, si ya se le hicieron pantallazos y esos pantallazos ya circularon, efectivamente ya es muy tarde. Yo, por ejemplo, ya hablando de temas procesales penales, yo cuando alguien me dice, mira, es que me acaban de insultar en una red social, yo lo primero que les digo es, corra a hacerle un pantallazo y corra a buscar un notario público. Y si no, yo se los recomiendo y le doy los teléfonos de 2 o 3 notarios públicos, y esto para que ustedes lo tengan en consideración en relación con la prueba, para que haga el pantallazo y de una vez haga la certificación notarial. Bueno, pero es que yo no tengo plata para pagar un notario. Bueno, entonces consígase a 4 o 5 personas que hayan visto la publicación y que la vieron subida en la red social a tal hora, tal día, y que después digan, sí, efectivamente, esa publicación ahí estaba, ¿verdad? Y esa hoja, ese pantallazo que se está presentando como prueba, 4 o 5 testigos van a llegar y van a decir si efectivamente lo vimos publicado, aunque ya no nos metemos al Facebook de esta persona o al Twitter, ya no está, pero estuvo en ese momento. Y obviamente el tema de la certificación notarial es para darle fiabilidad o darle fe de que efectivamente existió y casi que hacer incuestionable que la publicación efectivamente se dio, porque todavía cuando son testigos, digamos que hay un margen de cuestionamiento que se puede hacer. No es que se va a presumir jamás que los testigos están mintiendo, pero obviamente es el nivel de presunción en relación con una certificación notarial es menos discutible que si ves con testigos, ¿verdad? Entonces, claro, en las redes sociales suele suceder eso, ¿verdad? Que se lanza la ofensa y rápidamente se quita. Y obviamente cuando es en presencia física, ahí evidentemente pues los testigos, ¿verdad? Son prueba importante. También, muchas veces, hablando de prueba en relación con estos delitos, yo espero que me vayan siguiendo y no estar haciendo mucho enredo, pero trato de ir haciendo varios matices o paréntesis para ir caminando en el asunto, en desorden, pero en orden, no sé si me explico. También pueden ser no solo los pantallazos o los screenshots, sino también videos, ¿verdad? Muchas veces a través de videos de teléfonos se pueden obtener pruebas de diferentes ofensas o se graban los videos donde están las ofensas allí en las redes sociales, ¿verdad? Ya sean videos que hayan sido subidos a las redes sociales o videos que se graben desde afuera y donde conste también ya como prueba electrónica, ya no como una publicación en una red social, pero que sí, a través de un medio electrónico consta o está registrado efectivamente una ofensa que también va a servir como prueba en un proceso penal. Y aquí obviamente aplican los principios que están en el Código Procesal Penal en relación con el principio de libertad probatoria y con el principio de legalidad de la prueba, donde sabemos que todo puede ser en materia penal, todo puede ser probado por cualquier medio, es decir, hasta un papelito de estos que tenga anotado con lapicero puede ser un medio de prueba. Es decir, hay un principio de libertad probatoria, todo puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando este medio sea legítimo, es decir, siempre y cuando no se trate de prueba espuria, siempre y cuando no se trate de prueba ilegítima. ¿Y cuando se trata de prueba ilegítima? Cuando se violentan derechos constitucionales. Que, por ejemplo, entonces, yo conseguí la prueba metiéndome en el teléfono de una persona y ahí conseguí el video o la prueba que efectivamente yo voy a utilizar luego para denunciarla.
Y obviamente al haberlo hecho con violación de derechos constitucionales, la propiedad privada y la intimidad, como lo es la que está resguardada en un soporte como una computadora o un teléfono, evidentemente eso podría malograr o echar a perder la prueba. Y repito, todos los medios de prueba, cualquier medio de prueba es válido siempre y cuando no lesione derechos fundamentales. Es importante, ¿verdad?, que estos delitos contra el honor, el bien jurídico que se tutela, hoy día a nivel social es sumamente relevante, porque hoy día las comunicaciones ya no son, y veámoslo aquí en este medio, ¿verdad?, ya no son solo presenciales, sino que aquí estamos en una reunión virtual donde hay 62 personas. Me parece que son 62, sí, las que aparecen. Ya no es necesario que viajemos. Es decir, nuestro honor y nuestra reputación no solo tiene relevancia a nivel local, sino también fuera de nuestras fronteras. Podríamos aquí estar en una reunión con gente en otros países. Y efectivamente, a nivel comercial o a nivel de negocios, el tema de la reputación, si no se cuida o si alguien lo daña, podría dar al trance o dar a echar a perder relaciones comerciales, inclusive a nivel internacional. Y no estoy exagerando, hay muchísima gente que vende teléfonos y que los teléfonos los trae de China, y si alguien hace un comentario, en particular en una red social allá en China, pueden leer esto y no darme o cerrarme el crédito o no dejarme vender más teléfonos, por ejemplo. No es que estoy hablando de negocios de petróleo nada más, ni de negocios de banca, no, son negocios donde yo, por ejemplo, importo ropa de China o importo ropa de Estados Unidos, y entonces, si se hace una ofensa a nivel de redes sociales por medios electrónicos, podrían echarse a perder todas también por afectación de la reputación, todas estas formas que efectivamente, digamos, todos estos negocios que efectivamente dependen también del buen nombre de la reputación a nivel comercial. Otra cosa que quería comentar también para tal vez abrir el debate es la siguiente, ya es a nivel procesal, no solo les decía ahora antes cómo hay que correr para asegurar la prueba, ¿verdad? Y ojalá asegurarla a través de certificaciones notariales, sino que también cuando yo ya tengo todo el panorama, tengo los hechos, tengo la prueba, tengo los testigos y me preparo a redactar una querella, es muy importante el tema de la eventual retractación. ¿Por qué? Porque sí les quiero decir que la mayoría de las querellas que se plantean, a nivel judicial, no tengo el dato estadístico, pero sí lo digo por experiencia y por conocimiento, yo digamos que trabajo bastante con el tema de delitos contra el honor, querellas principalmente planteándolas, pero también defendiendo algunos casos de delitos contra el honor. Yo tengo que, precisamente desde un principio, apuntar a que efectivamente podría eventualmente darse la retractación de la persona, que en la mayoría de los casos, y yo se lo aconsejo, lo asesoro así a la mayoría de los clientes, que en un ataque de cólera o sin pensar realmente tal vez los efectos o las consecuencias de lo que se iba a decir, lo principalmente aconsejable es retráctese cuando uno los está defendiendo, y cuando uno está querellando, sabe uno que también es muy probable que la retractación se va a dar. Yo, por ejemplo, presenté la querella, no sé si se acuerdan, de una diputada a quien un médico maxilofacial, algo del Hospital San Juan de Dios, le había dicho cualquier cantidad de barbaridades a ella, ¿verdad? Insultos que yo, bueno, pocas veces he visto, por lo menos publicados. Y vean, ese es un ejemplo, les pongo aquí un ejemplo de una funcionaria pública, una diputada que efectivamente, pues, como decíamos ahora, el colchón o la concha de los funcionarios públicos debe ser mayor, ¿verdad? Pero es que ahí no haya duda que las ofensas fueron de tal magnitud que, por más que fuera funcionaria pública, dañaba el honor y la puso por los suelos en su condición no solo de persona, sino también de mujer, ¿verdad? Y en ese caso, mira, lo más sensato que podía hacer esta persona efectivamente era retractarse, como efectivamente lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que quiero mencionarles? Que cuando yo espero o proyecto que efectivamente una persona, cuando se plantea una querella, se va a retractar, es muy importante pensar de antemano en dos cosas. Número uno, en la retractación, en la forma como ésta se va a dar. Y uno le propone al juez, desde que uno plantea la querella, la forma como el cliente de uno o la víctima desea que efectivamente se retracte. Entonces, pongo un ejemplo. Si la ofensa se dio en Facebook, si la ofensa se dio en WhatsApp,
o si la ofensa se dio en Cerebro o en La Nación, donde lo leyeron ahí cientos o miles de personas y cientos de personas le dieron like, tiene que haber una proporcionalidad entre la retractación y la publicación de la retractación, porque no es solo la retractación, sino que yo voy a pedir la publicación de la retractación. Tiene que haber una proporcionalidad entre esa retractación y el perjuicio o el daño que se causó y en el lugar donde se dio efectivamente la ofensa. Es decir, si, por ejemplo, la ofensa se dio en ¿cuál es uno de los medios que más circula? Bueno, uno de los medios que más circula, aunque tal vez no necesariamente lo leamos todos, es el Diario Extra, ¿verdad? Diarioextra.com le llega a muchísima gente, no solo en su versión impresa, sino también en su versión digital. La Nación sigue siendo un periódico que le llega a muchísima gente. Entonces, claro, no estamos hablando, por ejemplo, de el periódico Curridabat Hoy, por ejemplo, o Alajuelita Hoy, ¿verdad? Donde el alcance de esos medios es más corto. Entonces, obviamente, yo no puedo pretender, si a mí me ofendieron, en Curridabat Hoy, no puedo pretender que la retractación se publique o se ordene publicar en Nación.com, ¿verdad? No, hay como una desproporción. ¿Por qué? Porque el alcance, efectivamente, no llegó a los niveles que podría llegar en otros medios tecnológicos de mayor alcance. Eso es lo que les quiero decir. Entonces, obviamente, la propuesta de retractación para que efectivamente sea acogida y que el juez más o menos la ordene de la forma como yo, querellante, representante de la víctima, lo estoy pidiendo, tiene que ser acorde o proporcional a efectivamente el medio y la forma como efectivamente se dio la ofensa. Hay magnitudes de ofensa, y hay ofensas que tal vez no son tan graves como esa otra que les comenté del odontólogo, que todo el país la vio frente a esta diputada Ivonne Acuña, y que efectivamente fue no solo una barbaridad, sino que circuló por todo el país, en todas las redes sociales, en todos los grupos de WhatsApp, en Facebook y en toda la hora. Y efectivamente, allí la publicación, la retractación y la publicación de la retractación se pidió y así se ordenó que fuera en el periódico La Nación, en un cuarto de página y en la edición impresa y también se hizo a nivel de edición digital. Y después ya se circuló por varias redes sociales. Pero eso es muy importante. Después, lo otro es que cuando se da la retractación a la persona, además de ordenarse, que decide retractarse, porque también aquí hay que aclarar que la retractación es un derecho, ¿verdad? El querellado está en el derecho de retractarse o no retractarse. Yo no puedo imponer la retractación. Yo puedo proponer la retractación, pero yo no puedo imponerla. Si la persona no se quiere retractar, vamos a juicio, que es precisamente en esa audiencia previa al juicio donde se puede dar una retractación, que la audiencia se llama también de retractación o conciliación. ¿Por qué? Porque perfectamente podría la retractación convertirse en una conciliación. ¿Cuándo se convierte en una conciliación? Cuando, por ejemplo, yo pedí que en la retractación se le ordenara al querellado publicarla en La Nación, en La República, en La Extra y en el New York Times. Pero a petición del retractado, puede la persona decir, mira, yo me voy a acoger al derecho de retractación, pero hagamos la publicación solo en La Nación, no en todos esos lados que vos dijiste. Entonces, automáticamente se convierte en una conciliación. Entonces, pero hay una línea muy delgada ahí entre ya la retractación puramente que se dé, que es como yo la estoy pidiendo y como el juez la va a ordenar, a cómo, efectivamente, puedo yo también convenir los extremos de la retractación, inclusive yo podría estar pidiendo una retractación que si el querellado se retracte sea publicada en La Nación, pero podríamos de pronto nada más con un choque de manos, al final de cuentas estar de acuerdo, felices, me disculpé cara a cara, le pedí perdón y le dije, mira, no va a volver a pasar, estoy muy avergonzado por lo que pasó, me retracto y me echo para atrás de lo que te dije no es cierto, te pido perdón, te pido disculpas, y eso podría ser inclusive más de satisfacción de una persona que se haga la publicación. Entonces, cuando eso es así y se llega a ese tipo de acuerdos, estamos hablando de una conciliación, ya no de una retractación, sino de una conciliación. Aún y cuando la conciliación podría eventualmente contener también la publicación de la disculpa que está dando la persona. Entonces, les decía que cuando uno plantea una querella por delitos contra el menor, no solo tiene que tener cuidado con el tema de la retractación, sino también con el monto de indemnización que yo voy a pedir. Porque cuando yo pido, ahí se está metiendo alguna cosa. Cuando yo pido la retractación y si la persona se retracta, la van a condenar
a daños y perjuicios. Es decir, si yo estoy pidiendo en la acción civil resarcitoria que estoy planteando junto con la querella 10 millones de colones, no van a condenar a esa persona a los 10 millones de la acción civil, pero sí la van a condenar, según la ley de honorarios de la tabla del Colegio de Abogados, a un porcentaje por la querella y a un porcentaje por la acción civil resarcitoria, que podrían dar ahí en costas alrededor de un 10% de lo que yo estoy pidiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces si yo estoy pidiendo 10 millones de colones, es probable que la condena en costas sobrevenga 1 millón de colones. Si yo estoy pidiendo 40 millones de colones, es probable que vengan unos 4 millones de colones. Por eso es que también tiene que tener muy en cuenta el que querella por delitos contra el honor y en las redes sociales, que también lo que va a pedir de acción civil resarcitoria, calcule que ante una eventual retractación lo que va a recibir eventualmente es un porcentaje de un 10% de lo que yo estoy pidiendo, que más o menos eso es lo que se calcula en las costas. Entonces ya uno inclusive desde antemano, previendo que la persona se va a retractar y que no vamos a ir a juicio, ya uno también calcula con cuánto de eso mínimo me veo yo satisfecho, y la persona verá también apuntando a la posible condenatoria en costas si se retracta o no. ¿Por qué? Porque si yo pido 100 millones de colones y la persona dice, no, me van a condenar a las costas, me van a condenar a 10 millones de colones, mejor voy a juicio. Yo no me quiero retractar. Y va a ser solo por la eventual condenatoria en costas, no porque no quiera retractarse. Pero si una vez más, repito, vamos a la audiencia y conciliamos que en lugar de las costas no sean 10 millones de colones, sino que sean 2 millones de colones, entonces conciliamos y tal vez se da la retractación, y aunque yo esté pidiendo 100 millones de colones, las costas puedo renunciar a una parte de estas. Bueno, el punto es, y ya para terminar y abrir el debate, que hay una serie de delitos que existen desde hace 50 años que tutelan el honor, pero que hoy día, con todo el desarrollo de la electrónica, se han evidentemente reavivado, por decirlo de alguna manera, y todos los días vemos lesiones al bien jurídico honor, y todos los días se abren las posibilidades de que efectivamente se den denuncias o querellas, retractaciones, publicaciones y también juicios donde las condenatorias son por las multas que están establecidas en el Código Penal. Solo termino diciendo que para quienes promueven el tema de la despenalización o de la abolición de delitos contra el honor, yo creo que hoy día esa discusión no podría plantearse. Hoy día el honor sigue siendo, y aún mayormente, de gran importancia para las personas. Hoy día hay más riesgo de peligro, o hay más peligro de que se vulnere el honor. Estamos más indefensos, ya no solo como lo hemos estado toda la vida en los últimos 50 años con los medios de comunicación, ¿verdad? Que si en la prensa se publicaba algo que ofendía a una persona, pelear contra la prensa es complicado, pero es que hoy día también estamos peleando contra medios electrónicos, redes sociales, que pueden ser tan dañinas como lo eran o lo fue la prensa durante todos estos años atrás. Entonces, hoy más que nunca se hace necesario mantener penalmente los delitos contra el honor, y sabemos además que la tutela penal pues abarca y ha venido abarcando, inclusive con nuevos delitos electrónicos o informáticos, otra serie de conductas que a través de la tecnología y de las redes sociales también se pueden cometer delitos. Entonces, yo soy un defensor a ultranza de los delitos contra el honor y de la penalización de los delitos contra el honor tal cual está ahora. Me parece que también inclusive proponer penas de prisión sí sería un tema desproporcionado. Creo que con las penas de multa está más que proporcionada las lesiones a los bienes jurídicos, a pesar de que en algunos casos, ¿verdad?, una persona a la que se le dañó su reputación podría costarle años que la gente olvide lo que se dijo, lo que se difundió a nivel de redes sociales, y quedar prácticamente marcada para el resto de su vida, ¿verdad? Pero yo creo que a nivel general, y atendiendo a la finalidad disuasoria que tiene el derecho penal, nos guste o no que esa sea una de las finalidades, y no solo la tutela de bienes jurídicos, pues yo creo que también disuade a muchas personas de incurrir en estos delitos. Espero no haberme extendido, espero no haberlos aburrido, y más bien provocar, ojalá, las intervenciones, opiniones, comentarios, preguntas de ustedes, que yo creo que eso es lo rico y lo sabroso, ¿verdad?, de estos espacios. Sí, Fede, muchas gracias por esta charla. Creo que aprendemos bastante todos los que estamos aquí escuchando. Ya hay varias preguntas aquí en el chat, que te las voy a ir leyendo en el orden que se fueron preguntando. Igualmente, si alguien quisiera preguntar algo que no puso en el chat y quiere abrir el micrófono, adelante, no hay problema. Nos pregunta la primera persona, ¿qué pasa en caso del impacto de las redes sociales en cuanto al bullying en adolescentes, que en el pasado ha causado incluso suicidio?
¿Qué herramientas existen para detener el acoso antes que llegue a tales resultados? ¿Tiene cerrado el micrófono? Ya, es que se me desapareció ahí donde uno quita el micrófono, disculpen. A ver, qué dicha que toca el tema también, porque evidentemente todo este tema relacionado con las redes sociales, las ofensas, el bullying, el acoso, ¿verdad? Se da también a nivel de menores de edad, ¿verdad? Bueno, yo soy padre de una menor de edad, adolescente, quinceañera, por las cosas que ella me cuenta y me pregunta, pues me doy cuenta de cómo esto se da tan normalmente, ¿verdad? Y qué complicado cuando la reputación de una menor de edad y sobre todo con el tema también del texting, que son esas conversaciones, el sexting que llaman, de la palabra sexo, sexting, que son esas conversaciones que se dan entre adolescentes, ¿verdad? Que pueden tener connotación sexual y que se toman fotografías y se las mandan y luego esas fotografías las circulan por todo lado, ¿verdad? Pues no solo da origen a ciertas conductas que podrían ser delictivas, que están estipuladas también en la ley, sino también a la aplicación de la ley penal juvenil, ¿verdad? Lo que pasa es que tiene que la persona a la que eventualmente se querella o se le lleva a los tribunales por la comisión de otro delito ya de carácter sexual informático, que no necesariamente es una injuria, una difamación, porque se puede difamar el honor de una niña, de una menor de edad, a través de los mismos compañeritos que circulan las fotografías y se burlan de la niña, ¿verdad? Ahí se está difamando. Ahora, llegarle al origen de esa fotografía podría ser el destinatario y que ese destinatario se la mandó a una persona nada más, a un amiguillo, ¿verdad? Ustedes saben cómo son los adolescentes y sobre todo los hombres, ¿verdad? Que para jugar de hombres o de machitos se lo mandamos al mejor amigo, pero resulta que ese mejor amigo se lo mandó a 20 más. Es complicadísimo el tema de la prueba, ¿verdad? Y de perseguir ese tipo de conductas. Pero ahí está la ley penal juvenil y ahí están las conductas que abarcan estos comportamientos de menores entre 12 y 18 años que a través de medios electrónicos pues también pueden ser objeto de una querella o de una denuncia ante la Fiscalía Penal Juvenil y que allí, a través de otras formas que están establecidas en la Ley Penal Juvenil, efectivamente se le puede dar solución o se puede atender la situación. Porque ustedes saben que a nivel penal juvenil el tema de la cárcel es prácticamente subsidiario y ahí lo que primero se hace es atender para ayudar a los menores de edad que incurran en este tipo de conductas de bullying, de difamaciones también contra el honor, pero que evidentemente allí están las respuestas, ¿no? Muchas gracias. Nos pregunta... Había un matiz ahí relacionado con un suicidio, ¿verdad? Ya el tema del suicidio, ¿verdad? Que tendría que haber allí como que una causal probable, ¿verdad? Muy bien, probable y además probada de que efectivamente esa publicación o eso que hizo esa persona podría haber llevado a esa persona al suicidio, ¿verdad? A ver, lo que pasa es que no hay ningún delito tampoco de provocación de suicidio, pero sí podría eventualmente, en la vía civil, ahí sí, cobrarse eventualmente daños y perjuicios contra una persona que puede provocar el suicidio de otra, pero como delito, como tal, no existe, ¿verdad? No existe. Perdona, ahora sí, la siguiente, perdón. Ahora sí, nos preguntan, me parece se relaciona esta con la prueba también, con la identificación del sujeto. ¿Cómo se puede accionar judicialmente contra los perfiles generales, falsos o indefinidos que en redes sociales no representan el nombre de una persona responsable y lanzan ofensas que dañen la imagen y el honor a otra persona? Sí, bueno, ese tema, don David, que veo ahí, ya estoy viendo las preguntas ahí, don David, es un tema complicadísimo, ¿verdad? Que también estamos hablando ahora también de las partes vulnerables, ¿verdad? De este tipo de conductas delictivas y de la persecución penal de este tipo de conductas. Así como la gente se envalentona, ¿verdad? Detrás de una computadora, detrás de un teléfono, además de eso, mucha gente, obviamente, para lanzar sus ofensas o para cometer diferentes delitos, utilizan perfiles falsos, ¿verdad? O los famosos troles o trolls, ¿verdad? Que también hemos escuchado muchos de estos, que se ha convertido en una moda a nivel político, ¿verdad? Utilizarse ya sea para hacerse porras o hacerse barra o para refutar los comentarios de otras personas. Pero bueno, hay perfiles falsos que efectivamente se construyen para cometer este tipo de delitos y obviamente no podemos querellar a un perfil falso. Sin embargo, podemos pedir también, a pesar de que se trata de una querella y de un delito privado, porque las querellas privadas son un delito de acción privada
que efectivamente tiene una tramitación muy distinta a todos los demás delitos de acción pública y de acción pública a instancia privada que hay en nuestro ordenamiento jurídico penal, podemos también, a pesar de tratarse de un delito de acción privada, pedirle el auxilio al tribunal de que efectivamente le pida al OIJ que haga una investigación para poder yo determinar quién es el autor de la ofensa que yo estoy en ese momento planteando la querella. Porque yo la puedo plantear contra ignorado y pedir el auxilio que les estoy diciendo para que el OIJ, a través de los investigadores informáticos, pueda eventualmente investigar y llegarle a la dirección IP o al lugar donde se originó la creación de ese perfil falso. No tengo como las palabras simples para explicar lo que los entendidos de tecnología saben hacer y pueden hacer, que es llegarle precisamente a las direcciones IP donde se originaron estos perfiles falsos, ¿verdad? En otras palabras, se le puede llegar a una oficina, se le puede llegar a una dirección, se le puede llegar a una casa donde hay una persona y con otros indicios amarrar a esa persona con la ofensa. Porque si es una casa donde viven 5 personas, no necesariamente puedo yo determinar que esa persona o la persona que pudo haber construido el perfil falso, pudo haber sido él, pudo haber sido la mamá, la abuelita, el hermano, el hijo que viven en esa casa. Pero también a través de otros indicios yo puedo efectivamente amarrar a esa persona con la prueba que yo tengo de la publicación por medio de un perfil falso. Es complicado, no es sencillo, pero no es imposible, ¿verdad? Que efectivamente se puede dar persecución y eventualmente responsabilizarse a una persona que realiza estas conductas. Pero muy, muy buena la pregunta, ¿no? Preguntan también si las plataformas como Facebook, Instagram, etcétera, toman acción en contra de este tipo de acoso u ofensas. Bueno, lamentablemente no, ¿verdad? No solo no toman acciones, sino que ya viéndolo desde el punto de vista jurídico penal, ¿verdad? Sí toman otras acciones, como que si la gente denuncia o varias personas denuncian una publicación por incitar al odio, al racismo, por dañar el honor, etcétera, pueden ellos sacar las publicaciones, pero no facilitan información cuando se trata de que yo quiero la prueba para efectivamente plantear la querella. Por eso es que les decía antes, hay que recurrir al pantallazo, hay que recurrir al notario público para que certifique la prueba y eso es suficiente, digamos, por lo menos para que en los tribunales de justicia atiendan mi solicitud y mi gestión y se discuta, ¿verdad?, con base en los principios de libertad probatoria y de legalidad de la prueba y de acuerdo con las reglas de la sana crítica racional, que es la forma como se hace la valoración de la prueba y de los hechos, se atiendan las gestiones ante los tribunales de justicia. Pero realmente no, estas gentes pues no colaboran en eso. Otra cosa también es complicada y en relación con la pregunta anterior de don David y con esta otra pregunta que nos hace doña Yashirika, el tema es complicado cuando también el perfil falso, o aún no siendo un perfil falso, pero es un perfil de una persona claramente identificada, está hospedado o esa persona vive en Holanda, por ejemplo, y desde Holanda lanza las ofensas, ¿verdad? Es complicadísimo porque entonces yo ya no puedo ir a presentar, o tendría que irme a presentar la querella a Holanda, por ejemplo, o a Estados Unidos, o al país de donde la persona está hospedada, o puede ser que la persona esté en Curriabat, pero el hospedaje lo tiene en Holanda. Pero si ya hay certeza de que la persona vive aquí y aunque el hospedaje sea en Holanda, yo puedo perfectamente querellarla con la prueba de que efectivamente la persona está aquí. Pero el problema es cuando no vive aquí, porque como lo notifican de la querella, como lo citan de la querella, porque son delitos de acción privada que efectivamente pues no pueden permitir ni una extradición, ni mucho menos una persona de otra nacionalidad, exigirla que venga al país. Tienen esas limitaciones también los delitos contra el honor, ¿verdad? En esos otros supuestos. Tenemos una oyente que está haciendo su tesis, entonces nos pregunta, bueno, tiene el micrófono abierto, no sé si quiere hacer usted la pregunta. Bueno, ya el profesor la leyó. En realidad, lo que yo quería preguntarle es que a falta de ley de acoso laboral, los delitos contra el honor se pueden ver mejor por la vía laboral o por la vía penal. Ya sea que se ocurra dentro de la oficina, en el ámbito laboral, o por Facebook, o por WhatsApp, o por Instagram, o por donde sea. Acoso laboral es acoso laboral. Sí. Entonces, ¿por qué vía considera usted
que sea mejor que se lleven a cabo ¿verdad? Estos delitos, ¿verdad? De acoso laboral, por la vía penal o por la vía laboral. Sí, gracias. Yo puedo verla, yo la conozco, Erika. Eso, yo pienso que no son excluyentes, inclusive podría darse el caso de una querella a nivel privado, plantear la queja a nivel de ley de acoso laboral, inclusive con la nueva ley de acoso callejero, porque en la ley de acoso callejero, por ejemplo, hay una conducta donde si yo utilizo un medio electrónico para acosar a una persona, si además de esa persona trabaja conmigo y es digamos, mi asistente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, podría ser que esa persona, se me ocurre, ¿verdad? Voy a poner un caso patético, pero es que es un caso que hace poco tuve conocimiento, pero que le mandó un video a través de WhatsApp de un hombre masturbándose. Entonces, ahí eso está dentro de la ley de acoso callejero, pero además, y hay delito para eso, pero además, ¿cómo se llama? Es el jefe. Entonces, ahí aplica la ley de acoso laboral. Y además, esto que publicó se lo pudo haber mandado a otras personas, pero podría ser injurioso para la persona, una ofensa, un insulto para la persona que recibió el hecho. Es decir, puede ser un delito contra el honor. Hay situaciones que podrían perfectamente calzar en tres o transgredir tres normas jurídicas y tres bienes jurídicos distintos, ¿verdad? Pero no son excluyentes, ¿verdad? Ya ahí, si usted quiere escoger solo una de las vías, o solo la vía penal, o solo la vía de acoso, de la ley de acoso, ya es una cuestión de una decisión o de una estrategia, inclusive, o hacerlo primero en un lado y luego en otro, pero no son excluyentes, ¿verdad? Podría perfectamente, inclusive, hasta las tres coincidir, ¿verdad? Perfecto. Nos hacen aquí dos preguntas en uno. ¿Cómo se relaciona este tipo de delitos con la protección de datos personales? Si quieres esa primero, porque la otra no tiene mucho que ver con la primera. Ajá. Bueno, la segunda, yo la estoy viendo, Roberto, perdona, dice, cuando hay retractación igual se pueden pedir daños y perjuicios. Claro, es lo que les decía ahora, como yo pido en la acción civil resarcitoria daños y perjuicios, lo que deviene es una condenatoria en costas por la solicitud de daños y perjuicios, pero las costas no son daños y perjuicios, evidentemente, por eso es que es solo un porcentaje de lo que se va a condenar por la acción civil, donde pedir los daños y perjuicios, y por el planteamiento de la querella. Y la otra pregunta es la de la protección de datos personales. Bueno, evidentemente, si además de que yo incurro en una conducta a través de redes sociales, donde, por ejemplo, se me ocurre el caso de que yo voy a difamar a fulanito del tal y voy a hacer de conocimiento público valga la redundancia, en una publicación que esta persona tiene SIDA, por ejemplo, que esta persona tiene sífilis o que esta persona, ¿verdad? Ya ahí estoy además difundiendo datos que están protegidos por la ley de protección de datos, que efectivamente no pueden ser o no son de conocimiento público porque son datos reservados, son datos íntimos que yo no puedo difundirlos de esa manera. Inclusive, pongo otro ejemplo, hay personas que son gays, ¿verdad? Y que abiertamente lo son y que no les importa en sus redes sociales que eso se sepa y lo sabe toda la familia y lo sabe todo el mundo, pero también hay personas que no. Hay personas que tienen eso como un dato íntimo, como algo que es oculto para la familia, oculto para la sociedad, y viene otra persona y hace una publicación de esa naturaleza y dice, es que fulanito va a los bares estos y estos y aquí hay una foto. No solo estoy pudiendo injuriar y difamar a esta persona, ¿verdad? Porque para esa persona tal vez era importante el tema de la protección de esos datos o la protección de esa información, sino además podría estar incurriendo en la violación de la ley de protección de datos, ¿verdad? Entonces, no crean, ¿verdad? Porque todavía hay muchas personas que efectivamente manejan eso dentro del ámbito de su intimidad y eso evidentemente es de absoluto respeto, ¿verdad? Y es parte de la dignidad humana de una persona querer o decidir si lo expone al público o si lo maneja de una manera discreta, ¿verdad? ¿Qué más? Preguntan qué norma jurídica controla. Perdón, antes de que sigas, si hay alguien que quiere hacer un comentario, una opinión o hacer una pregunta de viva voz, sería muy bueno también, ¿verdad? Que la gente opine, o discuta, o debata, ¿verdad? O está de acuerdo, o que diga, no, eso que usted está diciendo es una tontera, o estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Sería muy bonito también, ¿verdad?
Pero, a ver, sigamos entonces. Preguntan qué norma jurídica controla y determina la gravedad de un problema para considerarse como un delito contra el honor para que éste sea procesado. También le gustaría saber hasta dónde establece la ley que debe llegar la tolerancia de un funcionario público en relación con atentados en contra de su honor. Bueno, ok, ¿qué norma jurídica controla y determina si algo es grave o no para que se considere un delito contra el honor? Bueno, ahí están obviamente las acciones típicas que están en el Código Penal y uno como abogado tiene que valorar si efectivamente hay fundamento o no hay fundamento para plantear la querella, ¿verdad? Lo que pasa es que para que eventualmente se responsabilice a alguien por un delito contra el honor, ya ahí serán los jueces atendiendo a las reglas de la sana crítica racional, valorando los testimonios, valorando las eventuales publicaciones o la forma como se puede haber dado la eventual ofensa, quienes valorarán de acuerdo a estas reglas de la sana crítica la gravedad o no de la ofensa y si califica o no, o si se encuadra o no dentro de las acciones típicas contenidas en los delitos que hicimos mención y también de las indemnizaciones que procedan. Entonces, la gravedad también el juez la va, por decirlo de alguna manera, a dosificar con la pena que va a poner de multa, ¿verdad? Hay un mínimo y un máximo de pena de multa y un valor que tiene el día multa también. Entonces, el juez ahí la gravedad la va a aplicar de acuerdo o la multa la va a imponer de acuerdo a la gravedad del hecho, ¿verdad? Nos preguntan si se puede lograr judicialmente un efectivo derecho al olvido en publicaciones que dañen el honor de las personas. Ok, esa pregunta es buenísima, me encanta. Por lo siguiente, ¿verdad? Hay gente, a ver, a nivel constitucional y a nivel de derecho civil también, y a nivel de derecho penal en relación con los delitos contra el honor, se ha hablado de un tema muy importante, que me encanta que lo hayan mencionado, don David, que es el derecho al olvido. Es decir, si yo en algún momento cometí un error de mi vida, qué sé yo, que me pusieron medidas de protección por haber tenido una situación con un hijo, con una hija, con mi pareja, si yo en algún momento fui despedido de mi trabajo hace muchos años por haberle faltado el respeto a mi jefe, a mi patrón, si yo inclusive estuve en la cárcel hace 20 años y ya nadie se acuerda de eso y eso no es de incumbencia de nadie, y viene una persona y saca a colación precisamente esto, y lo publica, por ejemplo, y lo publica con la intención o la maledicencia de difamar o de precisamente dañar el honor o que despidan a una persona o que ¿cómo se llama? No sé, echarle a perder una relación o dañarle simple y sencillamente su reputación. Hay gente con niveles de envidia y de venganza tan grandes que esto no les importa, ¿verdad? Afectar o dañar a una persona que socialmente la puede dañar por el resto de su vida. Y ahí no solo se están afectando el bien jurídico honor, sino también un valor tan importante como lo es el derecho al olvido, que también, por ejemplo, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español se ha desarrollado el tema muy importante y hay libros, inclusive hay textos que se refieren a esto. Todos los seres humanos y por relevancia de la dignidad humana y porque todos los seres humanos tenemos derecho a progresar y a aspirar y a soñar con un futuro, tenemos derecho a que las cosas y los errores del pasado queden en el olvido y que no se estén sonsacando constantemente, no solo en el presente, sino tampoco en el futuro. Y eso también tiene importancia, ¿verdad? Yo puedo alegarlo, inclusive en una querella, como una transgresión al derecho al olvido cuando se da una situación de estas, que efectivamente mucha gente las utiliza para dañar el honor de las personas. Podríamos inclusive sacarle más punta al lápiz en relación con el tema, pero para poder contestar más preguntas, no lo voy a hacer, pero bueno, les quería comentar un ejemplo. Yo llevo un caso de una persona que la condenaron por un delito sexual y luego en apelación se ganó la apelación y la persona al final resultó absuelta. Pero esa persona, a todo lugar que iba a trabajar, los papás de la que fue la supuesta víctima, digo la supuesta víctima porque al final a la persona no la condenaron, resultó absuelta, entonces tampoco se confirmó que la víctima fuera víctima. Hay casos donde se confirma a pesar de que se absuelva a la persona, pero hay casos donde no se puede confirmar que la víctima efectivamente fue víctima o sufrió un abuso sexual. Podría ser que no, y por eso fue por certeza inclusive de inocencia se puede absolver a una persona. Pero el punto es que los papás de la supuesta víctima perseguían en todos los trabajos a esta persona e iban y hablaban con los jefes y de todos los trabajos la despedían. Se fue a vivir a Panamá y iban a Panamá y se averiguaban
y de todos los trabajos lo despedían. Vivió, no sé, 8 o 10 años en Panamá, cambiándose de trabajos, tiene como 5 o 6 años de vivir en México. No he vuelto a saber si en México también lo han perseguido, pero durante años lo persiguieron, ¿verdad? Y ahí nos planteamos una vez más este tema del derecho al olvido, ¿verdad? ¿Hasta dónde nos pueden perseguir los errores de nuestro pasado y nos van a impedir que nos desarrollemos normalmente en sociedad? ¿Nos merecemos o no nos merecemos como seres humanos que ese pasado termine o llegue a un límite donde ya no se pueda pasar más, ¿verdad? Y en los delitos contra el honor el tema se plantea muy importante. Perdón si me extendí, Roberto. No, hombre, muchas gracias, más bien. Nos preguntan qué sucede cuando una persona ataca en redes sociales, no a una persona en específico, sino a un grupo colectivo, como la comunidad LGTBI o un credo religioso. Perfectamente, ¿verdad? Podría sucederse que alguien con la representación de un grupo, como el LGTBI, y que tenga una representación en relación con intereses difusos, muy interesante la pregunta, de verdad, nunca me había planteado la situación, que podría eventualmente verse afectado como grupo y alguien que tenga la legitimación de representar a este grupo, una asociación, o que el grupo LGTBI diferentes se unan y que se agrupen para plantear eventualmente una querella contra una persona porque está difamándolos como personas, como seres humanos. Me parece, no sé, que podría ser viable, ¿verdad? Me parece interesantísima la pregunta. No tengo una respuesta clara, lo confieso, pero da para pensar, ¿verdad? Y para idear. En el derecho no hay nada escrito definitiva o absolutamente. Yo no lo veo improbable que pueda eventualmente tener éxito y obligarse a una persona que se disculpe con la comunidad LGTBI, y creo que hay otras letras ahí también que a veces faltan, o los gentes de raza negra, o un credo religioso, que efectivamente se pueda obligar a una persona que está ofendiéndolos en las redes sociales a que se retracte de las ofensas, ¿verdad? Me parece súper interesante la inquietud, ¿verdad? Nos preguntan también que en caso de generarse delitos contra el honor entre un costarricense y un extranjero radicado fuera de Costa Rica, ¿cómo se puede entablar la querella? Sí, y dice de lógica, estamos en presencia de una red social, lo que les mencionaba ahora, ¿verdad? Yo creo que ya la contesté. Hay una complicación bastante grande, ¿verdad? En relación con esto. Si la persona pues tiene los medios económicos para hacerlo, puede perfectamente ir y presentar la querella en determinado país, y al haberse hecho a través de una red social, que le notifiquen y que se proceda con la querella en ese país, siempre y cuando la legislación de ese país lo permita, ¿verdad? Pero, digamos, no es imposible, lo que pasa es que no está al alcance de todas las personas, ¿verdad? Por un tema económico, pero si la persona tiene los medios, perfectamente puede hacerlo, ¿verdad? Nos preguntan, esto es un tema de notificaciones, ¿qué pasa cuando una persona que vive aquí en Costa Rica comete el delito, pero sabiendo que tiene demanda por este delito sale del país para evitar ser notificado? Bueno, cuando es el tema de notificación, también, yo creo que también es importante, ¿verdad? Una cosa es cuando la ofensa se origina, es lo que estábamos hablando, en Holanda, en México, etcétera, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, la persona estaba aquí en el país y supongamos que es un costarricense y se va, lanza la ofensa y se va a estudiar a la Universidad de California, por ejemplo, y vive en California, como se trata de un delito contra el honor, yo podría perfectamente ir a notificar a esta persona a través de un notario público y notificarle la resolución que le da curso a la querella, o esperar a que venga al país y se le hace la notificación. En esto hay que tener el cuidado, y a mí ya me pasó en un caso, que efectivamente de una persona también, que si un extranjero que estaba aquí en el país, iba a Estados Unidos, regresaba, iba a Estados Unidos y regresaba, y en uno de esos espacios de que iba y regresaba, se planteó la querella, se le dio el curso y estuvimos esperando que viniera para notificarle la querella, y la querella prescribió. Los plazos de prescripción en los delitos contra el honor son de 2 años, ¿verdad? Y una vez notificada, realizada la primera notificación, o la primera, causal de interrupción de la prescripción, que es con la presentación de la querella, se reducen a la mitad, es decir, es 1 año. Entonces prescriben sumamente rápido. Son 2 años antes de la interposición y luego de planteada la querella o de interrumpida la prescripción, que se interrumpe con la presentación de la querella, está dentro de las causales de interrupción del Código Procesal Penal,
ya el plazo empieza a correr a la mitad, es decir, al año prescribe. Entonces, hay que moverse rápido, si no, puede prescribir, ¿verdad? Pero siendo notificada esta persona en Estados Unidos y teniendo el domicilio, estando radicada en el país y está en Estados Unidos solo por una razón, por ejemplo, de estudio o temporal, puede ser perfectamente notificada ya, ¿verdad? Por medio del notario. Creo que ya para ir concluyendo, por un tema de tiempo, nos piden ahondar en el tema de vulneración del honor en el caso de funcionarios públicos, ponderando principios de transparencia, rendición de cuentas y legalidad. Sí, decíamos ahora, ¿verdad?, que los funcionarios públicos pues tienen que tener un colchón de tolerancia más grande, o dicho coloquialmente, como decimos en la calle, una concha, ¿verdad?, más dura o más grande, para soportar la crítica y para soportar efectivamente lo que se diga en relación con este deber de transparencia, este deber de rendición de cuentas y este deber de legalidad que tienen que cumplir. Ahora, eso no significa que yo tenga en esa rendición de cuentas que le quiero pedir a un funcionario público, un magistrado de la corte, por ejemplo, que yo lo insulte o que yo lo ofenda, ¿verdad? Y que yo efectivamente le diga las barbaridades que a mí se me ocurra porque no me satisface la rendición de cuentas que dio o no me satisface como concibe el tema de la transparencia, ¿verdad? Es decir, los funcionarios públicos no tienen licencia para ser insultados a diestra y siniestra. Ahora, que eso lo veamos todos los días y que el presidente no haga nada, porque entonces tendría que querellar a la mitad del país, eso es otro tema aparte, ¿verdad? Pero por perfectamente el presidente de la República, recibiendo ofensas, podría escoger a una persona, podría escoger a un periodista, podría escoger a otro ministro, podría escoger a un oponente político y querellarlo. Así hayan 100 personas que lo hagan, porque yo tampoco me puedo escudar en que como 100 personas lo insultan, no 100 personas, o como 3 millones de personas lo insultan, entonces yo también lo voy a insultar y yo estoy impune porque hay 100 personas más que también lo hacen. No, no, no. Eso no es una causa de exculpación, ni es una causa de justificación, ni es una razón de atipicidad, ¿verdad? No es un motivo de atipicidad. La ofensa se puede dar perfectamente, y si bien es cierto, hay exigencias de transparencia, exigencias de rendición de cuentas, también hay un límite. Y también los funcionarios públicos son seres humanos, tienen dignidad humana y tienen honor. Perfecto. Yo creo que por un tema Roberto, perdón, hay una preguntita que me llama la atención y me encantaría abordarla rápidamente. Si no uso del tiempo y de las personas, de la movilidad de las personas. ¿Cuál es la diferencia entre una opinión y una ofensa, verdad? Ahí estamos en una línea muy delgada, ¿verdad? Muchas veces una opinión puede convertirse en una ofensa, ¿verdad? Porque muchas veces los juicios de valor efectivamente nos llevan a traspasar ese límite. Ya será en cada caso concreto, en cada caso particular, si efectivamente el juez determina que se lesionó o no se lesionó el honor. Y esto me parece muy importante la pregunta porque me lleva a otro aspecto que creo que dejé por fuera cuando expuse, y es que el honor, porque es que son tantos aspectos relacionados con los delitos contra el honor que no alcanza el tiempo, pero da para estudiarlo en varias clases, digamos, en clases de universidad. El honor tenemos que diferenciarlo también entre el honor subjetivo y el honor objetivo. El honor subjetivo es lo que yo interpreto como una ofensa, es decir, mi sensibilidad, mi valoración de lo que se opinó o se dijo o se escribió. Yo lo considero que es una ofensa, pero podría ser que otra persona no. Podría ser que para otra persona esa misma palabra no sea ofensiva, pero para mí sí. Y está el honor objetivo, es decir, cómo lo ve el hombre medio, cómo lo ve un juez cuando lo analiza y que va a valorar si precisamente esa palabra que se dijo o esa publicación es ofensiva o no es ofensiva del honor. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? Porque yo puedo verme ofendido o tener una sensibilidad muy alta y verme ofendido por una expresión o por una opinión y no necesariamente eso constituirse en un delito contra el honor, ¿verdad? Eso lo va a valorar el juez en cada caso particular. Pero claro, hay palabras que no hay duda, ¿verdad? Que no solo ofenden y dañan mi honor subjetivo, sino que también, vístolo desde los zapatos o desde la posición del hombre medio o de un juzgador, efectivamente también transgreden el honor objetivo, ¿verdad? No solo el subjetivo, sino también el objetivo. Y ahí no hay duda de que se comete un delito. Profesor, tal vez, disculpe que abuse un momentito así muy rápido. A mí lo que me preocupaba con la duda esta de la ofensa y la opinión
es que como que se contraponen dos derechos, ¿verdad? El derecho de que tiene una persona de opinar, ¿sí? Y el derecho de que las personas, como dice usted, por susceptibilidades se ofendan. Pero ¿hasta dónde, digamos, puedo yo opinar sobre determinadas cosas? Por ejemplo, por poner un ejemplo, si a usted no le gustan los tatuajes, usted puede poner en Facebook, no me gustan los tatuajes. Pero tal vez una persona viene y se ofende y dice, pero ¿cuál es el problema con los tatuajes? ¿A usted qué le pasa? Ta, ta, ta. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, es mi opinión, es mi gusto, a mí no me gustan los tatuajes. Sí, pues ya, ¿Hasta dónde, digamos, usted puede opinar y hasta cuándo se convierte una ofensa? Ok, le devuelvo respondo con lo siguiente. La Convención Americana de Derechos Humanos habla de la libertad de expresión. Sí. Lo que pasa es que dice que la libertad de expresión también tiene responsabilidades, y las responsabilidades pueden ser civiles o penales, ¿verdad? Entonces, ese límite va a ser la diferencia o cuándo se traspasa o no ese límite, va a ser en cada caso en concreto, en particular. No hay como un estándar, ¿verdad? Todos los casos son diferentes y el juez tendrá que valorar en cada caso particular si el límite se traspasó o no se traspasó, si se incurrió o no en una acción típica, antijurídica, perdón, y culpable, según el Código Penal, ¿verdad? Y las reglas de derecho penal general. Pero, digamos, no te puedo como responder hasta dónde, porque no hay como una respuesta general. Cada caso es diferente y cada caso hay que analizarlo particularmente, ¿verdad? En el entorno. O sea, mejor no opinar. Sí, hay que tener mucho cuidado para opinar, ¿verdad? La libertad de expresión se ejerce, pero se ejerce con responsabilidad, ¿verdad? Muchas gracias, profe. Alguien que también quiera opinar, intervenir, preguntar, de viva voz, yo encantado, ¿verdad? Opinen. Ve, profe, ya nadie quiere opinar. Permiso, pues tal vez una... Don Juan Pablo, tal vez no una opinión. Sí, a la hora. Sí, para servir. Gracias. Tal vez no un comentario, no una opinión, sino más bien una situación que no tiene que ver necesariamente con un delito, sino que quizá predisponga para que una persona pueda ser eventualmente visualizada como alguien que está cometiendo algún tipo de acción penalizable. Muy a menudo los profesores reciben calificaciones en internet y estas calificaciones hacen que muchas personas vean esas calificaciones y que eventualmente puedan hacerse una idea o una imagen previa de lo que ese profesor efectivamente es, no porque lo sea, sino porque los estudiantes muy a menudo digámoslo así, lo defenestran de esa forma, ¿sí? Ahora, el problema está en que los profesores, en el tanto hay varios códigos que los pueden penalizar desde el punto de vista administrativo. Puede ser que los profesores no estén cometiendo nada de lo que los códigos indican y sin embargo, gracias a esa predisposición a través de esas opiniones, esos profesores pueden ser a continuación visualizados como alguien que está cometiendo efectivamente alguno de esas acciones que pueden llegar a ser visualizadas como punibles. Eso me parece que también debería tomarse en cuenta porque aunque en sentido estricto no es un caso de lesión al honor, sí predispone para que haya personas que a continuación tomen acciones o tomen decisiones en función de esa predisposición previa. Gracias. Sí, don Pablo, me parece interesantísimo su intervención. Vea, yo pienso que sí se puede lesionar el honor cuando se difunden las calificaciones que hacen los alumnos, que además pueden no ser muy objetivas, ¿verdad? Pueden estar cargadas de subjetividad. Hay profesores que por lo duro que hacen los exámenes, los alumnos lo castigan a la hora de calificarlos. Y me parece que publicar o difundir esas calificaciones podría eventualmente afectar el honor de una persona. No estoy diciendo que se comete un delito contra el honor, porque para que se cometa un delito contra el honor tiene que ser una conducta dolosa, porque los delitos contra el honor son dolosos. Tengo que tener yo el conocimiento, la voluntad, la intención de dañar el honor de esa persona y no estoy seguro que quienes publican o difunden esas calificaciones no tienen esa intención, pero pues sí, podría dar eventualmente pie a responsabilidades civiles si esa persona se considera que se está viendo afectada en su reputación
profesional, en su reputación académica o en su reputación como docente. Le pongo el ejemplo, yo soy profesor en la Universidad de Costa Rica, ahí doy clases de Derecho Procesal Penal y los alumnos nos califican, pero esas calificaciones se manejan de manera privada y secreta a nivel de la, no sé, oficina de docencia, oficina académica, y a uno le comunican las calificaciones, pero eso no se difunde, ni siquiera los alumnos saben con cuánto fue que resultó un profesor calificado. No hay acceso a esa información precisamente por lo delicado y porque se puede perfectamente afectar el honor, la reputación de una persona, ¿verdad? Perdón, entonces a lo que me refería no era tanto a esas calificaciones, sino que hay un sitio que se llama Califica a tus profesores, y ahí seguramente están todos los profesores de la universidad, junto con de varias universidades, incluso es a nivel internacional. Y posiblemente ese es el punto al que me refiero, porque claro, sé que también en Facebook hay digamos, esas direcciones donde los estudiantes tienen, digamos, sus códigos secretos para calificarlo a uno. Pero ese sitio que es en Internet, que es público, que es abierto, ahí prácticamente los profesores quedan al amparo de cuán bien o cuán mal le caigan los estudiantes. Claro. Y ahí simplemente es donde aparece el tema problemático, no solo en función de quien escribe la calificación, sino también en función de las personas que efectivamente dicen si les sirvió o no, o si les fue útil esa calificación. Sí, no, ya le entendí el punto, más bien disculpe que no capté bien el ejemplo. Inclusive yo tengo una hermana... No, voy al contrario, muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Yo tengo una hermana que es profesora en un colegio y una vez también los alumnos de ese colegio hicieron más o menos algo así, se empezaron a comer a todos los profesores y ella fue una de las que salió rascando, ¿verdad? Yo creo que, a ver, el tema del interés público nos puede llevar a que efectivamente sea de interés que efectivamente los profesores, para escoger con qué profesor matriculan y con qué profesor no, puedan libremente opinar y asociarse para opinar sobre esos aspectos, pero también ahí hay una línea muy delgada, que es lo que hablaba Yashirika, ¿verdad? Entre lo que se opina y cuando ya esa opinión ya va dirigida precisamente a dañar el honor de una persona. Entonces, es complicadísimo, ¿verdad? La línea puede ser muy delgada y la opinión mía sobre un profesor que puede ser muy objetiva, otro opinando sobre lo mismo o en respuesta a esa opinión puede traspasar esa línea, ¿verdad? Puede ser que la anterior no, pero la otra persona sí. Y más cuando eventualmente, y se podría caer en una calumnia, si esto es falso, si la persona afirma, por ejemplo, que además el profesor es un acosador, y además me veía feo, y me veía con intención lasciva, y tengan cuidado chicas, no matriculen, ¿verdad? Hay líneas tan delgadas en esos sitios y en esos grupos que el peligro es inminente, ¿verdad? Entonces, probablemente quienes traspasen esas líneas rápido borran el comentario, pero si logran certificar, podrían incurrir y caer en esos grupos de redes sociales, caerse perfectamente en un delito contra el honor. O podría ser en WhatsApp, donde se comente que una persona, esto es muy importante, es una situación que no les comenté ahora, que una persona se coman, ¿verdad? A un profesor, hablen mal del profesor, el profesor no está dentro del grupo de WhatsApp, pero que uno de los destinatarios de esa comunicación eventualmente haga el screenshot y se lo mande al profesor, y que luego el profesor haya tenido acceso legalmente a esa prueba sin ser parte del grupo porque una tercera persona se lo mandó, pero ahí tendría que efectivamente probarse que una de las personas que recibió la comunicación era uno de los destinatarios del grupo, ¿verdad? Porque si luego esa persona se quita y dice, no, yo no quiero servirle a usted de testigo de que yo fui el que se lo pasé, el profesor tiene un problema ahí para probar cómo obtuvo esa evidencia, ¿verdad? Porque solo los miembros del grupo o destinatarios, de alguna manera, de una comunicación privada, tendrían acceso a la misma. Pero si esa persona está o se presta para poder ser testigo de que leyó, hizo el pantallazo y además le facilitó al profesor la prueba, podrían perfectamente condenar al que se pase de esas líneas de la opinión a la ofensa, ¿verdad? Muchas gracias, don Pablo, muy importante la pregunta. Pero a la orden, gracias a usted. ¿Alguien más, Roberto? Yo no tengo problema, ¿eh? Yo no tengo aquí ningún problema. Mi hija que estaba aquí conmigo ya se fue, se la llevó la mamá. No tengo más que el partido de la NBA, que me había olvidado. Hola, buenas noches. Me gustaría hacer consulta al profe. Diego, a la orden. Diego. ¿Cómo funciona un derecho de respuesta? Porque creo que al final hemos visto que han salido cuestiones
documentos, o se habla de empresas, o se habla de personas en medios, que es lo más general, y luego sale un derecho de respuesta, pero para algunas personas el daño ya está hecho. Entonces, ¿es suficiente realmente un derecho de respuesta o podría proceder de alguna otra forma? Muchas gracias. Diego, muchas gracias. Qué buena pregunta, buenísima. Hay tantas cosas que uno se le van, ¿verdad? Que dicha que las trae a colación. Vea, una cosa es el derecho de respuesta y otra cosa es que yo elija ir a la vía judicial. La ley de jurisdicción constitucional contiene lo que es el derecho de respuesta. Entonces, yo puedo perfectamente, si por ejemplo se hace una publicación en una red social, en un periódico digital o en telenoticias, por ejemplo, también viendo ya como un medio electrónico lo que es la televisión, ¿verdad? Hoy en día, que es digital también. El derecho de respuesta es como lo que la ley de jurisdicción constitucional me dice que yo le puedo exigir al medio para que en un plazo de 5 días que yo tengo para pedírselo, me publique o me dé la oportunidad o me dé el chance de yo responder a lo que se haya dicho que podría ser falso, podría no ser cierto, podría ser tergiversado, podría estar exagerado, podría no tener el otro punto de vista para que la noticia fuera o el comentario o la opinión fuera completa. Entonces yo puedo exigirle a los medios de comunicación digitales o televisivos o radiales esos derechos de respuesta y están en la ley de jurisdicción constitucional. Si no me dan el derecho de respuesta, yo puedo presentar un recurso de amparo para que la sala constitucional le exija a esa persona darme el derecho de respuesta. Entonces, pero tengo que pedirlo dentro de los 5 días. ¿Qué es lo que hacen algunos medios vivillos o bandidillos? Que cuando la gente llega a dejar la carta del derecho de respuesta, no la reciben o no le ponen el recibido. Después yo no tengo cómo probar o probarle al medio que efectivamente presenté el derecho de respuesta. Lo más sano es que yo me presente con un notario público que levante un acta que se le entregó en la recepción el derecho de respuesta, o mandarlo por correo electrónico al director del medio o al periodista que hizo la publicación. Pero es distinto el derecho de respuesta que yo puedo exigir de los efectos civiles o penales que efectivamente se pueden haber dado con esa publicación. Entonces, eso no excluye que a pesar de que me hayan otorgado el derecho de respuesta, que yo también vaya paralelamente o posteriormente a la vía judicial, civil o a la vía penal a querellar un delito contra el honor. ¿Por qué? Porque perfectamente lo puedo hacer. Ahora, que ya luego, cuando se haga la retractación y en la publicación se haga mención a que tal vez la publicación no la vamos a hacer como la está pidiendo porque ya se le había otorgado el derecho de respuesta, o como el derecho de respuesta podría ser que se equipare a la publicación que se tiene que hacer con una retractación, o que si lo condenan por un delito contra el honor, la indemnización no sea tan alta. ¿Por qué? Porque ya de alguna manera se le indemnizó simbólicamente a través de un derecho de respuesta. Ya eso es algo que se discutirá en el proceso penal. Pero el punto es que no se excluye una, no excluye la otra, ¿verdad? Pero el derecho de respuesta está regulado en la ley de jurisdicción constitucional. ¿Una otra pregunta? Profesor, una rápida y veloz pregunta ya para que nos vayamos a hacer las tareas. En Facebook hay bueno, tenemos la costumbre de compartir memes, ¿sí? Pero, por ejemplo, un meme ahí que sea, digamos que para mí tal vez sea cómico, pero para otra persona sea hiriente. Pero no pongo absolutamente nada en los comentarios, nada más lo comparto. El compartirlo significa que estoy atentando con el honor de una persona, aunque no comente nada, o sí, porque no son mis palabras, sino que estoy compartiendo un meme, algo que no existe. Sí, vean que el artículo 145, por ejemplo, habla, ¿verdad? Y en relación con la injuria y con la difamación, el que ofendiere de palabra o de hecho, ¿verdad? Puede ser de hecho. O el que deshonrare o propagare especies idóneas para afectar la reputación. Hay especies que son idóneas, ¿verdad? Un meme, una cara, una foto, más si está alterado, con comentarios abajo, aunque yo no comente nada cuando la difundo. Claro, probar que la intención mía fue dañar el honor, esos son otros 100 pesos, ¿verdad? Tiene que probarse que lo hice con esa intención, pero muy probablemente el que sí lo hizo con esa intención fue el que hizo el meme, ¿verdad? Fue el que hizo el meme y podría eventualmente
determinarse que una persona lo hizo, pero probar eso también es dificilísimo, ¿verdad? Llegarle al autor de un meme que anda ahí difundiéndose por todos los teléfonos, redes sociales y WhatsApp es sumamente difícil. Sin duda alguna, cumple con todos los elementos y los requisitos de los delitos, pero ya luego probar esa autoría a una persona, porque acuérdense, ¿verdad? En los delitos contra el honor está el hecho que tiene que cuadrar con la acción típica, pero también está la prueba de ese hecho, pero la prueba no solo del hecho, yo tengo que probar el hecho, sino que también si se lo quiero atribuir o reprochar a alguien, tengo que probar quién fue el autor de ese delito. Y a veces el tema de la prueba en relación con los autores, en tratándose de casos o de ofensas a través de la tecnología es sumamente difícil, ¿verdad? Bueno, Roberto, si ya no hay más intervenciones, yo muy feliz de haber participado. Espero haber generado inquietudes, preguntas. Le pueden a través de la universidad o mi correo electrónico lo puedo facilitar para que también me hagan las consultas. Yo encantado de la vida y gracias por la invitación, de verdad, y de haber participado en este espacio. Y cuando lo hagan el otro año, la próxima semana me invitan también, me encantaría. Muchas gracias, claro. Por la paciencia. El otro año algo presencial, si ya no. Ojalá sea presencial, sí. Excelente charla, don Federico. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, don David. Gracias a todos los que están ahí escribiendo también. Muchas gracias. Dios los bendiga. Buenas noches, amén. Hasta luego. A los participantes y en especial a usted, don Federico. Muchas gracias.